Oscar Figuera, a quien saludamos a partir de este momento. ¿Cómo estás, Oscar? ¿Cómo te va? Gracias por atendernos. Buenas tardes, Vladimir. ¿Cómo estás tú, hermano? Un saludo para ti, para toda tu gente que atienden, escuchan y participan en tu programa. Un gran abrazo, muchas gracias por la oportunidad. Gracias a ti por atendernos, Oscar. Tiempo sin conversar, caramba. Pero bueno, Oscar, fíjate, esta alianza popular revolucionaria que se ha armado entre el PPT y el PCB, al cual se suman ahora también los militantes y dirigentes del movimiento Tupamaro, que no están de acuerdo con la intervención de esa organización, también ha tenido dentro del oficialismo, pues del PSUV, sus detractores. Me gustaría saber, ¿ya es una alianza absolutamente definitiva? ¿No habrá marcha atrás de aquí al momento en que se cierre la inscripción de candidatos? Bueno, creo que debemos decir que desde la opinión del Partido Comunista, tú sabes que cuando hay espacio de construcción colectiva, a menos que algo lo escribamos y se lea, las opiniones que cada quien emita están muy marcadas por sus propias visiones. Entonces, desde la perspectiva del Partido Comunista, para nosotros no existe una alianza, no estamos construyendo una alianza en esos términos que parece de carácter electoral. Estamos construyendo lo que hemos denominado la alternativa popular revolucionaria. O sea, que es algo más que una alianza. Estamos construyendo una fuerza que se convierta en referente de las luchas del pueblo venezolano, frente a la agresión del imperialismo y frente a la consecuencia del reformismo entreguista que hoy ejerce de manera preponderante la dirección del proceso político y social venezolano. Eso es lo que nosotros estamos construyendo. Una alternativa popular revolucionaria. Te pregunto, Oscar, el presidente Nicolás Maduro encabeza... Entonces en esa perspectiva, Vladimir, en ese contexto, están también entonces el proceso electoral como un momento coyuntural, como un momento de la táctica política que también debemos atender para acumular fuerza en la perspectiva de la estratégica que estamos construyendo. Ese es el tema, esa es la formulación que tenemos desde el Partido Comunista de Venezuela. Ahora, el sector entreguista y reformista está encabezado por Nicolás Maduro. Para nosotros, ese es un tema que no podemos, no digamos, resolverlo con una frase, de sí o no, porque no hemos tenido la posibilidad de conversar con el presidente Nicolás Maduro y sabemos que existe un entorno que desarrolla un conjunto de políticas que no necesariamente en algunas oportunidades son del conocimiento del liderazgo principal. Sin embargo, el presidente Maduro en estos días, particularmente el día de ayer, señaló que él es responsable de todo lo que hace su ministro, que él es responsable de la propuesta que hace, por decir algo, el ministro de Agricultura y Tierra de crear una nueva burguesía revolucionaria. Yo no sé qué burguesía revolucionaria puede haber en estos tiempos. La burguesía era revolucionaria cuando se enfrentaba al latifundio y levantaba las consignas democrático-burguesas. Hoy la burguesía no es revolucionaria, eso no es verdad, amigo ministro de Agricultura y Tierra. Entonces, si esa es la concepción que asume el Ejecutivo Nacional, obviamente entonces el presidente sería quien encabezaría esa corriente en la dirección del proceso político y social venezolano. Eso hay que preguntárselo al presidente de manera muy particular, porque ese proceso de caracterización lo seguimos trabajando nosotros para poder identificar correctamente a quienes encabezan esa tendencia que se expresa en una política económica, social, que favorece al capital en detrimento de los derechos del pueblo trabajador venezolano. Ahora, Oscar, por supuesto, pero si ustedes reciben hoy una llamada del Polo Patriótico para volver a conversar en términos de alianza electoral, ¿cuál sería la respuesta? En el caso del Partido Comunista de Venezuela, nosotros hemos dicho, no hemos ido del Gran Polo Patriótico. Nosotros nos consideramos parte del Gran Polo Patriótico. Se considera. Para nosotros el Gran Polo Patriótico, óyeme,
Porque para nosotros el Gran Polo Patriótico es el espacio de encuentro de las distintas corrientes democráticas, populares, reformistas, revolucionarias, patrióticas, ¿ves? Que nos hemos encontrado en una línea de defender la soberanía frente a la agresión imperialista. Para nosotros eso es realmente el Gran Polo Patriótico, una especie de gran frente antiimperialista, de gran frente patriótico, donde lo fundamental no debe ser, desde nuestra perspectiva, el tema electoral, sino la defensa de la soberanía. Y nosotros seguimos en esa política de defensa de la soberanía, de defensa de la independencia, de rechazo a cualquier agresión imperialista, venga de donde venga, y de quienes dentro de Venezuela la promuevan, y en consecuencia nos consideramos desde esa perspectiva parte del Gran Polo Patriótico. No nos hemos ido del Polo Patriótico, aunque lo entendemos en esa percepción. Si algunos quieren decidir que no estemos más, ellos son los que nos echan, no somos nosotros los que nos hemos ido, ¿ves? Nos hemos marchado desde esa perspectiva. En el terreno electoral también hemos dicho, bueno, si nos llaman a conversar, conversamos, pero conversamos en qué perspectiva, que fue lo que le planteamos también al representante del PSUV y del gobierno, que hace varias semanas conversó con nosotros este tema. Conversamos desde la perspectiva de lo político, porque para el Partido Comunista lo que está en discusión hoy, antes de ponernos de acuerdo si se puede avanzar juntos una propuesta electoral, es en lo político. Nosotros estamos totalmente en desacuerdo con las políticas que nacionalmente viene aplicando el gobierno del presidente Maduro. Coincidimos en el enfrentamiento del imperialismo norteamericano, pero no coincidimos en las políticas nacionales. Y no coincidimos desde ahorita, no coincidimos desde hace muchos años, y lo hemos venido diciendo, en acciones de los trabajadores frente a los patronos públicos y privados, en acciones de los campesinos frente a los terratenientes y las instituciones del Estado, en propuestas en el terreno de la economía, etcétera. Lo hemos venido diciendo, en defensa de los derechos de los trabajadores, de las trabajadoras, de los comuneros, de las comuneras, de los campesinos, de las campesinas. Tenemos diferencias con esa política económica, y si el gobierno no está dispuesto a cambiarla, no habrá posibilidad de que vayamos juntos en estas elecciones a la Asamblea Nacional. No habrá posibilidad. Por una razón sencilla, nos hemos propuesto construir un referente popular revolucionario. Y es en los procesos electorales donde el pueblo siente si de verdad, se expresa la diferencia. Y entonces, si nosotros tenemos diferencia con la política económica, social, laboral, agraria, productiva, de importaciones, etcétera, con el gobierno nacional, y las expresamos, y vamos juntos el 6 de diciembre, el pueblo va a decir que nosotros somos unos mentirosos. Entonces, de eso se trata. Si el gobierno está dispuesto a discutir su política económica, su política en el campo, a discutirla y a tomar medidas inmediatas. A cambiarla, quiere decir, ¿no? No como pasó el 26 de febrero del 2018, que hicimos la conferencia nacional, firmamos un convenio, un acuerdo unitario marco, PSUV-PCB, que lo firmó el presidente de la República, donde establecimos un conjunto de iniciativas en favor de nuestro pueblo que debíamos discutir. No se aplicó ninguna, nunca se quisieron reunir con el partido para discutirla, y lo que hemos visto es que la política que aplica el Ejecutivo va en contravía de todo lo que acordamos en ese acuerdo unitario marco. Entonces, ¿qué significa discutir la política y producir cambio? Significa lo siguiente: uno, es que si nos reunimos ya de acuerdo, mañana mismo se le entreguen las tierras a las comunidades campesinas que lo están exigiendo en el sur del lago, que lo están exigiendo en Apure, que lo están exigiendo en Barinas, que lo están exigiendo en Cojedes, que lo están exigiendo en Guárico, pero están exigiendo en el país, y se les financian los proyectos productivos y se revierta el proceso regresivo que está sucediendo en el campo de recomposición de los terratenientes, de poder terrateniente en el campo. ¿Qué significa una medida concreta? Que si hay decisión de cambiar la política, se apliquen medidas que lleven a la cárcel a los asesinos de los campesinos venezolanos. En estos días escuchamos al presidente Nicolás Maduro diciendo que hay que investigar los asesinos de los 370 campesinos en Venezuela, pero el presidente Maduro no sabe eso desde hace años. No se le presentó cuando la marcha campesina, admirable la protesta de los campesinos y entre ellos la denuncia de los asesinos. ¿Y qué ha pasado con los asesinos de estos años? Entonces no puede ser que cuando vengan las elecciones el presidente levante temas que hemos estado planteando, que no respondan por ello, entonces quieran que no haya posturas críticas
frente a esa conducta. ¿Qué significa un cambio en la política? No que nos digan que van a hacer cambio mañana, pasado mañana, después del 6 de diciembre, no, que se tomen medidas para revertir la agresión al salario de los trabajadores y las trabajadoras en Venezuela. Y ese proceso de dolarización, que se dolaricen los precios, pero los salarios siguen estando en la miseria, se revierta. O sea, esas son medidas concretas, decirte algo. Nosotros no estamos planteando problemas. Debo hacer una pausa y ya te llamo. Decía Oscar Figuera que si el gobierno está dispuesto a cambiar sus políticas económicas y sociales, podríamos ir juntos a las elecciones, pero ese cambio no se ha producido, ha dicho Oscar Figuera. Estoy aquí haciendo un resumen de lo que dijiste básicamente, Oscar, que si el gobierno estaría dispuesto a cambiar sus políticas económicas y sociales, podrían ir juntos a las elecciones, pero ese cambio no se ha producido y más bien, por lo que tú dices, el gobierno no cumplió el acuerdo que habían firmado el año pasado, ¿no? Sí, pero además decía Vladimir que no es un cambio firmando un documento, es un cambio en la práctica. Tiene que haber medidas concretas. Pues, y yo señalaba, no sé si logramos que eso saliera al aire, señalaba que no es una promesa, son acciones. O sea, si el gobierno señala que va a entregar las tierras a las familias campesinas, que en el sur del lago, que en Mérida, que en toda esa zona del sur de Trujillo, de Cojedes, Campón, Yaracuy, Guárico, Apure, Barinas, Portuguesa, etcétera, están demandando las tierras y no se le entregan, y además se la entregan de inmediato con financiamiento. Eso es un hecho concreto de la política. Si el gobierno decide meter a la cárcel a los especuladores, a los mafiosos y a los corruptos, que sabemos que hay un número importante identificado, eso es una medida concreta, eso es una promesa. Si el gobierno decide cambiar la política salarial y que en vez de seguir destruyendo el salario, porque el gobierno prometió un salario mínimo de 30, de medio petro, que eran en aquel momento $30, eso no es verdad. Mientras los precios de los productos básicos de nuestro pueblo se cotizan en dólares y las y otras instituciones avalan esos precios en dólares, el salario nuestro de los trabajadores no alcanza para comer 2 días en la semana el salario de un mes. Eso no es posible seguirlo manteniendo. Y eso es que trae como consecuencia que los trabajadores y las trabajadoras en un 80%, además de realizar un trabajo formal, tienen que desarrollar múltiples tareas informales para poder ganarse la vida, para poder mantener a su familia. Eso no es una política correcta, eso es necesario rectificarlo. ¿Qué significa un cambio en la política? Que el gobierno no siga transfiriéndole los activos y las empresas del Estado compradas o recuperadas con Chávez al capital privado, sino que establezca una propuesta tal como la acordamos en el Acuerdo Unitario Marco de una nueva gestión con participación obrera, campesina, comunera y popular que permita un desarrollo productivo nacional y no se siga privilegiando la importación. Porque mientras haya importación no hay desarrollo nacional, porque la importación es donde una gente se mete un puñado de dinero en el bolsillo a costa de destruir la producción nacional. Entonces, eso son medidas concretas. Eso, y es ahorita, eso lo estamos demandando. Durante los últimos años hemos estado planteando eso, y eso lo firmamos en un acuerdo unitario marco con el presidente Maduro el 26 de febrero de 2018, y no ha sido posible poner en práctica nada de eso. Entonces, para que le quede claro al pueblo, y gracias por esta oportunidad que tú nos brindas, nosotros desde el Partido Comunista no estamos exigiendo un número de espacios en la Asamblea Nacional. No, nosotros estamos exigiendo cambio en la política económica, cambio en la política laboral, cambio en la política productiva, cambio en la política que tiene que ver con el campo de los campesinos, cambio en la política que está desarrollando iniciativas para fortalecer al capital en desmedro del pueblo venezolano y del propio Estado venezolano con la entrega de los activos de las empresas del Estado. Eso es lo que nosotros estamos demandando. Nosotros estamos demandando cumple. La diferencia nuestra con el PSUV hoy y con el gobierno no es en cuánto espacio nos ofrece para ir a la Asamblea Nacional. No, nuestra política hoy es que independientemente de las diputaciones que saquemos en la Asamblea Nacional, en la propuesta o alternativa popular revolucionaria, el objetivo nuestro es construir un referente popular revolucionario que enfrente al imperialismo y enfrente al republicanismo entreguista. Esa es la tarea política que tenemos que hacer. Ahora, más allá de esa coincidencia en materia de defensa de la soberanía que tú señalas, Oscar Figuera, secretario general del PCB,
en el plano interno, ¿cómo caracterizan al gobierno de Nicolás Maduro? Por ejemplo, ¿qué diferencia habrá entre el gobierno de Nicolás Maduro y el gobierno de Caldera, o el gobierno de Chávez, o el gobierno de Pérez, o el gobierno de Lucinchi, por ejemplo? Bueno, mira, esa diferencia nosotros no la vamos a hacer, esa diferencia que la hay después. Para nosotros hay una diferencia, sí lo hay efectivamente, con el programa que se levantó con Chávez. Con Chávez se levantó al comienzo una propuesta programática que no contenía una propuesta, unas líneas generales programáticas, la agenda alternativa bolivariana. Luego el plan de la patria. Hay un compromiso del presidente de las fuerzas que nos aglutinamos en el pueblo patriótico al comienzo y luego en otras estructuras de alianza y que acompañamos la gestión del presidente Chávez. La acompañamos, pero el partido es una de las cosas que decimos. Nosotros no tenemos ministerio en el gobierno, nosotros no tenemos altos cargos en el gobierno, entonces por eso no nos vamos del gobierno. ¿Por qué no vamos del gobierno si nosotros no tenemos nada que dejar allí? Nosotros no nos vamos del proceso revolucionario venezolano, porque nosotros estamos en el proceso revolucionario venezolano desde 1928 a 1931, y menos que todo esto. Entonces, el proceso revolucionario venezolano es largo y continuará. Nosotros somos parte de ese proceso revolucionario. Nosotros no nos vamos de gran punto, como ya te lo dije. Entonces, en general, sí hay diferencias. Y nosotros, una de las cosas que estamos reivindicando es recuperar el curso nacional liberador del proyecto histórico venezolano. Lo que se está haciendo en Venezuela hoy con el presidente Nicolás Maduro no se corresponde con el proyecto histórico venezolano que encabezó el presidente Hugo Rafael Chávez y que nosotros compartimos. Ahora, esta alianza... No voy a hacer comparaciones con ADE, con COPEI, con Betancourt, con Cali. No, la comparación nuestra es con Chávez. El proyecto histórico nacional liberador que pudiera abrir la perspectiva de la construcción del socialismo que levantó Chávez, eso no se está adelantando. Hoy se está en otra cosa. Esa otra cosa no fue el acuerdo programático que el Partido Comunista suscribió. Y por tanto, bueno, no somos nosotros los que nos estamos alejando del proyecto estratégico y programático, son otros los que se están alejando desde el gobierno de ese proyecto estratégico y programático que Chávez encabezó, que nosotros acompañamos y que nos identificamos con él. Esas son las observaciones que hicimos en muchas oportunidades a propuesta del gobierno del presidente Hugo Rafael Chávez Frías. Con Chávez también tuvimos diferencias en muchas oportunidades, incluyendo esa grandísima de que Chávez aspiraba a que nosotros nos disolviéramos en el PSUV. Afortunadamente no lo hicimos. O sea, ustedes pudieron haberlo hecho y no lo hicieron. Ahora, ¿qué posibilidades hay de que esta alianza vaya más allá ¿Aló? Perdón, Oscar Figuera. No fue una cúpula, alguna gente dice, ¿qué interés tienen esta gente no incorporarse a la decisión de ahorita? Tienen unos intereses. Ese gente se va a decirle que ofrezca un espacio. Eso sí tiene interés particulares, personal. El interés nuestro es el proyecto estratégico de la revolución nacional liberadora y la perspectiva socialista verdadera en Venezuela, porque en Venezuela no es socialismo. En Venezuela lo que hay es capitalismo dependiente, capitalismo dependiente y rentista, capitalismo dependiente y rentista que está en crisis profunda, y la salida que nosotros proponemos es una salida revolucionaria, es una salida de acuerdos y componentes con el capital, que es lo que está pasando ahorita. Por cierto, otro episodio... Ajá, ahora fíjate, Oscar, que un episodio que ocurrió fue esa visita que hizo el SEBIN, la Policía Política, a una sede en el estado Carabobo. Se estaba hablando de eso, ¿no? ¿Eso es cierto? Sí, eso es cierto. En Puerto Cabello estaba reunido con los sectores que integramos la Alternativa Popular Revolucionaria. Bueno, y apareció una patrulla del SEBIN en la zona, se paró, se acercó, se pidió información, etcétera. Y bueno, entendemos que eso no es normal, porque esa es la sede del Partido Comunista donde hay regularmente actividad. Y eso no es la policía nacional, es la policía regional, es la policía política. Que uno va a decir, no, es que andaban viendo si había mucha gente allí, si guardaban la distancia, si el COVID. No nos van a venir a meter con ese cuento, no van a cortar con ese cuchillo. ¿Creen que quieren intimidarlos? ¿Quieren intimidar al PCB? ¿Quieren intimidar al PCB? ¿Tú sabes cómo funcionan los distintos grupos mafiosos? Aquí hay muchas mafias en Venezuela.
muchas mafias incluso en organismos policiales. Nosotros no nos atrevemos a acusar al gobierno central, ni siquiera al regional, aunque hemos traído en cuenta ambos, el nacional y el regional, y esa presencia que la expliquen, pero no vamos a prejuzgar, pero sí es un hecho que al ser la policía política implica un mensaje político, lo haya ordenado quien lo haya ordenado. Entonces, es tarea del gobierno nacional averiguar qué pasó allí, porque nosotros, cualquier acto de ese tipo, lo adelantamos por aquí, lo vamos a denunciar en el mundo frente a los partidos comunistas del mundo. No vamos a aceptar, como diría alguien por ahí, no nos vamos a calar ningún atropello. Nosotros sabemos que, bueno, pues, en la existencia del proceso donde hay presencia de grupos mafiosos de distintos tipos, no hay realmente ese control central de muchas acciones, sino que actúan con un nivel de autonomía y de desparpajo y de cinismo que producen situaciones que incluso le hacen daño a sus propios jefes. Bueno, llamamos a los jefes que le pongan cuidado a sus subalternos. Bueno, Oscar, te agradezco mucho. Vamos a estar pendientes de todas estas cosas y seguiremos conversando. Esta alianza ya se concretó, ya tienen las listas, las planchas, todo eso. Bueno, esta alternativa... Una alianza, alternativa, disculpa. El término alianza le quita carga a lo que estamos haciendo. Esta alternativa popular revolucionaria, como tú lo señalaste muy bien en algún momento, está incorporando diversos sectores, incluyendo, pensamos nosotros, ellos están discutiendo sus cosas, a la corriente del partido, del movimiento revolucionario Tupamaro, bueno, que ha sido desposeída de la dirección legítima de su organización y que, bueno, se han acercado a la alternativa popular revolucionaria, y aquí le hemos dicho, aquí hay un espacio para ustedes. Incluso en la construcción de la propuesta electoral hay un espacio electoral también para ellos y para ellas. Entonces, eso lo estamos construyendo en un esfuerzo de discusión colectiva, en un esfuerzo de participación horizontal de todos los sectores. Allá estamos, como tú lo señalaste también, el Partido Patria para Todos, el Partido Izquierda Unida, están los compañeros del Partido Revolucionario del Trabajo, están los compas de la Red Autónoma de Comuneras y Comuneros, están los camaradas de Voces Antiimperialistas, está también, bueno, estamos nosotros, pues, está de Venezuela, está la gente de Izquierda Unida, no sé si ya lo dije, está la corriente marxista, lucha de clases, están los camaradas de Somos Lima, que también es un sector que fue despojado de la dirección de UPB, según señalan ellos, y ellas, porque es una compañera que está frente, Wendy Echea, una muy combativa. Bueno, con todos ellos estamos construyendo la propuesta electoral de manera horizontal, discutiendo, considerando las candidaturas, considerando los cuadros, considerando las y los cuadros, hombres y mujeres, por qué este aquí, por qué este allá, qué perfil tiene, y no con el criterio de que el PPT y el PSD son dueños de las tarjetas y deciden quién va y quién no va. No, porque ese es el criterio que nos aplicamos nosotros también. Bueno, Oscar, te agradezco mucho que nos hayas atendido. Muchas gracias, Oscar Figuera, secretario general del Partido Comunista de Venezuela. Hacemos la pausa y ya regresamos.